Bueno, el título de esta panel, y tiene mucho que ver con lo que nos acaba de platicar en la conferencia magistral anterior, información estadística y geográfica del agua disponible en el país. Van a ver ustedes en las 4 presentaciones que vamos a estar viendo como una paradoja interesante. Por todos lados van a notar que hay una cantidad importante de información, muchísima información, pero cada vez también, y seguramente lo van a referir cada uno de nuestros ponentes, la cantidad de información que mencionan que falta o que sería necesario para entender mejor el proceso también es cada vez más grande. Nos decía en la conferencia anterior que antes teníamos más información. Yo diría que quizá no tenemos más información, pero hoy lo que sí es una realidad es que hoy tenemos más demanda de información, entonces la cantidad de información que teníamos disponible quizá ya no es suficiente para contestar estas nuevas preguntas. Hace 15 años los modelos para simular cuencas o flujos de agua de cuencas eran tan sencillos que quizá teníamos la información necesaria para poderlo hacer. Ahora lo que necesitamos para hacer un flujo o modelación de cuencas es tanta información que entonces resulta que ahora no lo podemos hacer y hace 15 años podíamos hacerlo, ¿no? Y hay como muchas paradojas en términos de la cantidad y calidad de la información, que es importante. Quizás hace 15 años pues no nos preocupaba mucho si estaba mal medido la pendiente del terreno. De todas maneras el modelo era suficientemente general como para que funcionara. Ahora pues pequeñas diferencias o pequeñas faltas en la calidad de la información nos meten resultados muy complicados. Entonces tenemos ahí un juego importante en términos de información, calidad, cantidad y necesidades, que es un tema que vamos a ver que a través de esta mesa lo estaremos tocando y lo discutiremos hacia el final del panel. Bueno, tengo aquí, y tengo mucho gusto de compartir con ellos este panel, al Raúl Chávez de INEGI. Él es, yo diría que uno de los expertos en términos de cuentas económicas del INEGI, quizá uno de los temas menos valorados, pero quizá ahora también de los más necesitados en términos de este modelo que tenemos, de que ahora todo tenemos que asignarle algún costo, algún precio, y en función de lo que nos cuesta o lo que vale es qué decisión tomamos al respecto. Nos hablará, por supuesto, de las cuentas económicas. Tenemos a la doctora Elena Kotler del INE, que ha estado trabajando mucho, sobre todo en aspectos funcionales de las cuencas y de la importancia de tener este enfoque integral de cuenca, de aspecto funcional, porque de esta forma podemos tener mucho mejor información que permita un manejo integrado, como nos comentaba en el conferencista anterior. Ricardo Pisuto, de la Comisión Nacional del Agua, ahora encargado de esta difícil tarea de integrar mucha la información estadística y geográfica del agua, y créanme que le podrá platicar lo complicado que es conseguir incluso al interior de una misma dependencia el poder recopilar, integrar, revisar la información del agua, y más allá con todas las demandas de información de hacia afuera que ya estuve oyendo en estos minutos anteriores sobre acerca de y no tenemos información. Y por último a Raúl Chávez, también del INEGI, que están haciendo un trabajo muy interesante, y lo veremos en unos pocos minutos, sobre la red hidrográfica de INEGI, con unas aplicaciones muy, bueno, potencialmente, y espero que muchos de los usuarios aquí presentes le empiecen a sacar provecho, pero información muy importante acerca de los flujos de agua al interior de las cuencas. Entonces, sin más, vamos a empezar. La primera ponencia sería por parte de Raúl Chávez del INEGI, y me permito hacerles rápidamente una breve reseña. Es geógrafo, con estudios a nivel de maestría en conservación de recursos naturales, con algunos diplomados. Ha trabajado muchísimo tiempo en cuestiones que tienen que ver con la cartografía y aspectos espaciales. De 1993 al 98 fue coordinador del INEGI en el estado de Sinaloa. Ha estado trabajando, actualmente es el director general adjunto de integración de la información geoespacial, y de ahí el trabajo que nos va a pertenecer. Y ha estado trabajando mucho acerca de la modelación o el uso de la información geoespacial en términos de la modelación de los flujos hídricos en las cuencas. Lo dejo a consideración de cada uno de los ponentes si quiere verse muy formal y dar una plática desde el atril, o quiere permanecer sentado y lo vemos, como ustedes quieran. Entonces, Raúl, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Les agradezco también a la universidad me haya dado el privilegio de estar con ustedes en este panel. Lo que nosotros vamos a mostrar ahora sería unos avances que hemos estado realizando dentro de lo que es
son las tareas del instituto. Esta temática para nosotros es una más de las grandes temáticas que ahora se presentan como un gran reto para el instituto, debido a que la integración de información geoespacial pues sí conlleva no solamente un tema, sino todo lo que es la infraestructura de datos espaciales que está considerada para México dentro de lo que es la Ley de Información Estadística y Geográfica. Entonces vamos a iniciar con lo que sería una presentación que tenemos por ahí de la red hidrográfica, y a partir de esto lo que vamos a ir viendo es, por principio, lo que viene a ser la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En este caso en particular, hay una serie de artículos que marca la ley en donde se hace mención que es importante suministrar información a la sociedad y al Estado, información de calidad pertinente, veraz y oportuna, y debido a esto, pues el INEGI ha venido emprendiendo ya un esquema de organización a través de lo que es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es un gran consorcio, digamos, de comunicación que se establece entre todas las unidades del Estado y que se va conformando a través de una serie de comités que la misma ley marca. La información que se busca, desde luego, estadística y de promoción del conocimiento, pues conlleva también la conservación de la misma, una vez que se haya definido como información de importancia o que se haya incluso inscrito en este sistema como información de interés nacional, lo cual implica también un gran reto. Hay que formular una serie de documentos y de darle un carácter muy científico para que pueda quedar inscrita como información de interés nacional. Adicionalmente a ello, pues desde luego tenemos que todo lo que compete a la información de geografía y medio ambiente queda dentro del marco de un subsistema, el Subsistema Nacional de Información Geográfica. Y a partir de ahí hay una serie de artículos que van enmarcando qué tipo de información se va clasificando a través de este subsistema, como vemos el caso particular del artículo 26, que marca la infraestructura de datos espaciales y por ende los recursos naturales. En lo que se refiere al artículo 27, que también describe el estado de tendencias del medio ambiente, y el 28, pues elaborar con las unidades del Estado un sistema de inventario sobre recursos naturales. En lo siguiente, pues desde luego es el tema en sí. Tocamos el tema de la red hidrográfica, y en ocasiones, bueno, cuando parte uno de empezar a realizar este tipo de estudios, dice uno, bueno, ¿y para qué vamos a construir lo de la red hidrográfica? Era una pregunta que se hacía por parte de todos los técnicos. Dicen, si ya tenemos los mapas de escala 1:50,000 y traen la información hidrográfica, pues con eso ya tenemos información suficiente. Sin embargo, bajo lo que es el esquema de infraestructura de datos espaciales, y que desde luego esto conlleva a que todo lo que vendría a ser información donde se puedan establecer redes será además, tendrá una plusvalía mayor, debido a que se puede utilizar en diferentes aspectos. En este sentido, la parte de red hidrográfica para nosotros ha sido un reto. ¿Por qué? Porque partimos de información que venía en papel, hubo que hacer procesos de digitalización y a partir de ahí una serie de insumos que vamos a ver a continuación. Desde luego que la importancia, como ustedes pueden ver, lleva ahí una serie de estudios diversos que tienen que ver ya sea con la calidad, con procesos de contaminación misma del agua, que puede coadyuvar en información hacia dónde van los flujos de agua. La integración de información hidrológica en su conjunto también es importante, porque la red en un principio lo único que nos marca es una estructuración física del drenaje que pueda existir. Sin embargo, no se tienen los datos que ahora ya en el marco de información geoespacial ya conlleva toda la información que trae los atributos de esas redes. Entonces es parte de lo que habría que ir integrando. El análisis del sistema de agua superficial y de cuencas, y desde luego producción de mapas, ¿no? Como parte, digamos, también de lo que son nuestros antecedentes, pues partimos de la información de los 70s,
80s y 90s, donde teníamos información de cartografía básica solamente en papel, y posteriormente se empezaron a hacer los procesos, como les mencioné, de digitalización, hasta alcanzar los nuevos avances tecnológicos para poder generar redes hidrográficas y partir de imágenes de satélite, un tanto como los insumos que pudimos ver en la ponencia que nos brindó el doctor González, ¿no? Por otro lado, también en lo que se refiere a antecedentes de redes hidrográficas, partimos en el 2005 también de haber hecho un trabajo conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, ¿sí?, para trabajar sobre la red 1 a 250,000, y de este trabajo, desde luego, se formaron documentos metodológicos, ¿sí?, y posteriormente estos nos sirvieron para empezar a trabajar también sobre lo que es la red hidrográfica a escala 1 a 50,000. Esta red hidrográfica, pues de luego, para poderla armar, tuvimos una serie de insumos para este análisis de edición y de conectividad. La información vectorial, pues como ustedes podrán ver aquí, lo que aparece en general: corrientes de agua, cuerpos de agua, manantiales, entradas de agua, áreas urbanas también, curvas de nivel, otra información asociada a los recursos naturales, esto con conjuntos de datos de escalas 1 a 250,000, y cuando fuera oportuno y conveniente tener la información también 1 a 50,000. También información vectorial partiendo de ortofotografías, ortoimágenes, inclusive de modelos 3D para poder fijar los flujos luego del agua en el caso de que a través de la fotointerpretación tuviéramos algunos problemas, ¿no? Adicionalmente esto, pues en la transición de datos de origen, aquí podemos ver una imagen en donde podemos estar observando, o sea, lo que había que hacer donde están los cuerpos de agua, ¿no? Empezar a hacer las conexiones para identificar una línea imaginaria que pudiera darle continuidad a lo que vienen a ser los flujos y la red, ¿no? Por otro lado, los componentes, pues como lo vamos viendo, en lo que viene a ser las líneas, son más de 6 millones de trazos los que se pudieron tener ahí de información, 6.203.000 y más, también puntos de drenaje y polígonos de las subcuencas. Esta información también partimos de las subcuencas que nos proporcionó la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Clasificación de líneas según lo que vienen a ser los índices hidromorfométricos, ¿sí? Digamos en la clasificación más simple, más sencilla, y en base a esto, pues la representación, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la lámina, la imagen, pues viene a ser sin clasificación, por niveles jerárquicos y con cierta magnitud de orden, ¿no? Adicionalmente esto, como lo mencionamos, las unidades de trabajo teníamos que partir de lo que viene a ser los límites que se tienen en las diferentes redes hidrográficas y las 37 regiones hidrológicas para la escala, adecuación a escala 1 a 50,000. Y en lo que se refiere a atributos, pues también hay un listado que es amplio, sin embargo no es tan vasto como lo que quisiéramos tener, como el caso de lo que también pudimos ver en la presentación magistral. Mucha de la información que podemos observar es información de la cual ya tenemos datos a través de lo que es línea de flujo, puntos de drenaje, polígonos de las subcuencas. Y en base a este tipo de información, pues también hemos venido generando otros productos que aquí se señalan dentro de lo que es la actividad del instituto, ¿no? Tenemos inclusive algunas zonas que se han trabajado hasta de cartografía 1 a 20,000, digamos en un total de 14.900 conjuntos que la conforman, pues ya cuando menos tenemos 2.500 para empezar, ¿no? Y sobre todo han sido de las zonas de las llanuras, la llanura costera del Golfo, las zonas donde más hay inundaciones, y también fue un proceso que se trabajó con modelos digitales de elevación y partiendo de información LIDAR. A partir de esta información, lo que hemos venido también trabajando
no es nada más, digamos, los datos, o sea, las líneas, las redes, sino también hemos estado procurando crear lo que es un sistema basado en el modelamiento de los escurrimientos con esta red hidrográfica, donde se marcan aquí algunos elementos, también métodos de simulación. Partimos de empezar a estudiar ahí dónde está captando el agua, los tamaños del área drenada, tamaño en el caudal, perfiles de elevaciones, hacia dónde va el agua, cuánta población habita por donde circunda el agua. Algunos elementos que tiene este pequeño sistema es visualización planimétrica y altimétrica en 3D. ¿Sí? También hemos incorporado recientemente, con reuniones que tuvimos con el Servicio Meteorológico Nacional, pues nos recomendaron que si podíamos incorporar también datos, podíamos partir de datos NOAA, ¿sí? como un elemento, pues no tanto decorativo, sino para saber cómo se presentan los fenómenos. Y también en cuestiones de datos del clima, de estaciones climatológicas, sí sabemos que hay pocas, como se ha comentado, hay escaso mantenimiento luego de las estaciones climatológicas, se han perdido muchas y es parte de lo que estamos considerando. Vemos otros elementos de altimetría y cobertura del suelo, también se ha incorporado ahí en este pequeño sistema, y de información geoestadística, lo reciente del censo de población y vivienda. Cartografía participativa, lo que tiene el pequeño sistema denominado SEATL es que tenemos inserción, digamos, de observaciones para los que sean gentes que se registren como participantes, así como su registro de fotografías. Y a partir de esto, bueno, son estadísticas generales de lo que viene a ser la base de datos, ¿no? Lo que viene a ser las líneas de flujo, unidades de captación, los cuerpos de agua, las estaciones climatológicas, estaciones hidrométricas recientemente incorporadas por la información que nos está proveyendo también el Servicio Meteorológico, y con agua, las unidades de vegetación, el marco geoestadístico, otras más. Y en cuanto a lo que son las estadísticas de la base de datos, son 130.93 gigabytes, lo que contiene, y ya está la distribución, como pueden observar, de lo que en su conjunto integra, ¿no? Es el SEATL. Aquí podemos ver alguna pequeña demostración, si vemos, tardan los videos, pero son parte de las aplicaciones. Dejamos un módulo afuera para quien quiera consultarlo, pero se pueden ver algunos efectos en el mismo. A nivel, digamos, de simulación. Voy a adelantarme por el tiempo. Tenemos también, por ejemplo, la parte que corresponde a la visualización de las subcuencas, imágenes de acercamiento, donde podemos hacer las representaciones en 3D, ¿sí? de lo que sería un corte de las zonas, y que pues puede permitir, digamos, a la persona que está haciendo un análisis de la región, tener una especie de, digamos, de simulación de las zonas, ¿no? Tenemos otra más por aquí, en donde pueden ustedes ver también acercamientos de una región, de un estado, y en base a lo que serían las imágenes también de ortofotos, hacer acercamientos de la zona, ¿sí? Ir viendo la población, las imágenes que les digo que se pueden incorporar por parte de los participantes a lo que sería la carga de información, y otras más que tienen que ver también con lo que sería la información como resultado del censo de población, a través, digamos, de consultas muy generalizadas, ¿no? Entonces aquí vamos viendo de una manera muy simple lo que sería la marca de una subcuenca, y luego la información estadística, ahí con alguna herramienta que por ahí apareció rápido, estadísticas que tengan que ver con población, con viviendas y otras variables que están asociadas a lo que viene a ser el mismo sistema, ¿no?
Bien, pues en general la propuesta que nosotros estamos haciendo es llegar hacia lo que es un sistema de información hidrográfica de México. O sea, en otros países existe. O sea, aquí sería un sistema, pero más de tipo técnico. O sea, porque partimos nosotros del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica. Entonces, en base a lo que sería esta propuesta, pues sí es ir como convocando a las diferentes instituciones, ¿sí? El INEGI, digamos, en el marco de su coordinación de los sistemas, ir convocando para integrar esfuerzos en materia de hidrología, y precisamente esa búsqueda de información que luego nos hace que batallemos mucho, pues empezar a integrarla a través de diferentes componentes. Aquí estamos hablando de información también geoespacial, ¿sí? De lo que sería el mundo real, lo que sería la transformación de información hacia modelos, y con esto pues tener tanto la función de los colaboradores en la generación de marcos conceptuales, de los estándares. Desde luego esto es muy importante porque es la planificación, o sea, no es de vámonos uniendo para hacer trabajo conjunto, yo te paso información, tú me pasas información, pero si lo hiciéramos de una manera más ordenada, más organizada, entonces podemos ser primeramente un modelo de integración de información, y luego para qué nos va a servir, cuál es el objeto de tener esta información, a quién se la vamos a brindar, y como se ha visto, si se hace la unión, digamos, de los esfuerzos de las diferentes dependencias, pues podemos concretar más, ¿no? En este caso, en lo particular, lo que consideramos es el respaldo tecnológico del INEGI, en este caso de incrementar un buen sistema, pues hacerlo a través, digamos, de servidores de aplicaciones, desarrollar herramientas geomáticas y incorporar este simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas quizás a otros sistemas que tengan que ver con los modelamientos matemáticos que se han mencionado, y que podamos tener la información de estaciones, de radares y demás, ¿no? Entonces, pues aquí como fortalezas, pues es reunir esfuerzos, ¿sí? De las diferentes instituciones, una fuente de insumos de proyectos para diversas dimensiones, para llegar hasta los niveles regionales, y lo que es de interés es ver este aprovechamiento de información ya de manera muy local, ¿no? Y pues desde luego pues México contaría por primera vez con información hidrográfica y estadística en series de tiempo, calidad de agua, aforos, precipitación, entre otras, ¿no? Como se señala, y desde luego pues las aportaciones que daría a las diferentes leyes que se han impuesto. Aquí mencionamos solo algunas, no quiero descartar alguna dependencia que esté trabajando en torno a ello, pero son dependencias que sí han venido impactando en lo que ha sido el desarrollo de este pequeño sistema. Y por último, pues nuestras conclusiones es también asemejar a lo que serían para México contar con otros países en cuanto al tema del agua como un asunto estratégico de seguridad nacional, y que dentro de lo que es la tendencia de los SICs podamos tener respuestas a diferentes preguntas a través de la simulación. Y como conclusión también, la red hidrográfica, la aplicación Seattle son solo algunos cimientos que pueden ser una base de datos hidrológicos a un sistema de información hidrográfica para México, en la que participen las unidades del Estado y se integren datos de forma organizada y relacionada con los distintos componentes espaciales, además de ser un medio de consulta para las mismas unidades y de la sociedad en general. Pues eso sería mi participación en el panel. Muchas gracias, Raúl. Si tuvieran tiempo, yo les recomendaría que pudieran ver en algún momento los videos de simulación de lo que hace el Seattle, porque verían yo creo que les abriría la imaginación en términos de las posibles aplicaciones, en términos de manejo del agua, en términos de concesiones, en términos de lo que tiene que ver con implicaciones para ver cosas como el riesgo por inundaciones, población afectada, etcétera. Hay una serie de cosas de información que ahí están ya integradas, que yo creo que valdría la pena. Quizá por tiempo no lo pudo hacer ahorita Raúl, pero se los recomiendo ampliamente.